Cuenta la leyenda que cuando sale un nuevo agente de Valorant, la gente se empieza a interesar por él. Le gustan sus habilidades, quiere saber cómo funciona, pero realmente nadie va a usarlo en toda su vida. Ah, mira, si estás tú aquí. Bienvenidos a un pequeño vídeo resumen de cómo funciona Beto, el nuevo agente de Valorant. Te voy a enseñar un poquito sus mecánicas, cómo funciona, en qué consiste todo lo que puede hacer. Y agradecería que te quedes hasta el final y apoyases este vídeo, ya que todavía soy un creador pequeñito, el cual no tiene acceso a servidores como Valorant PvE, un servidor privado de Valorant donde puedes probar todo lo que va a salir en un tiempo. Entonces, como no tengo acceso a esta herramienta, te lo voy a enseñar con lo que ya hay público, vídeos de otros creadores, vídeos míos que he subido a TikTok u otras cositas, e incluso explicaciones propias, así que estate muy atento y sobre todo quédate hasta el final. Y por si aún no sabes nada del nuevo agente, primero me gustaría ver a modo de resumen el tráiler oficial de este personaje, ya que bueno, podéis ver que tiene este aspecto de aquí, que mucha gente ha dicho que se parece a esta skin del Fortnite, y en parte es cierto. ¿Será casualidad o os lo han copiado tal cual? Y esta gente es un centinela, es decir, que sus habilidades están pensadas para la defensa, pero bueno, ahora lo veremos. Y aquí mucha gente dice que de centinela no tiene absolutamente nada, vale, ahora vamos a verlo un poco rápido y luego vamos comentando poco a poco por si no tenéis ni idea, ¿vale? Se ve que tira como un par de moquillos, otra bola, vemos que todo tiene aspecto así como si fuese de gelatina, agua, una especie de plasma. Y la Raze parece que se le ha bugueado la ulti, pero bueno, ya lo veremos más adelante. De repente se va, la de la Deadlock no le coge, se vuelve a ir, o sea, ahora lo veremos, ¿vale, señores? Ahora os explicaré todo por si no lo estáis entendiendo. Pero vemos que es un personaje, además es como Fénix, o sea, es Nex. No es broma, se ve que es un tío fuerte, quería decir. Aquí pues esta ya es la animación de cuando vas a seleccionar, que coge esa especie de bomba y pues bueno. Aquí seguimos viendo cómo funcionan sus habilidades, que parece que a lo mejor es un poco extraño, ya que hay un orbe que parece que te hace todo el trabajo, si no habéis visto ya otros vídeos, pero si no ahora lo explicaré poquito a poco, ¿vale? Por aquí tenemos otras cosas que parece que no afectarles, es totalmente inmune, o sea diréis, Letebra, ¿tiene una habilidad que le vuelve inmune? Sí y no. Ahora os lo comento. Lo primero que hemos visto es que pone como dos especies de mocos, dos especies de como si fuesen torretas de chamber. Y es que sí, estáis en lo cierto. La primera habilidad es la C, la cual dispone, como veis aquí abajo, de dos cositas que son estos mocos, pues dos teleport. Cuando salió chamber al inicio de todo, contaba con dos torres y te podías teletransportar de una a otra siempre y cuando estés cerca de estas. Pues esto, señores, es literalmente lo mismo, pero con una condición. Tú pones una aquí, por ejemplo, y otra aquí, y mientras estés cerca de la de abajo, vas a poder teletransportarte a la de arriba solo si para hacerlo estás cerca, ya habéis visto que bueno, más o menos si os conocéis el mapa de Corrode, veis que está más o menos cerca de la de abajo, pues tienes que mirar a la de arriba, ya que se te iluminará así en azul clarito. Ahora está mirando a donde está la de arriba y le da a teletransportarse, entonces se teletransporta hacia la que está mirando. Si estuviese cerca de esta y está mirando a la de abajo, como veréis ahora, que parece que bueno, esto ahora hablaremos de por qué no le ha afectado la ulti, se carga entonces vuelve a mirar a la de abajo estando cerca de la primera, ¿vale? Entonces le da a teletransportarse y aquí pues obviamente se teletransporta. A día de hoy se sabe que existe un rango, como os acabo de decir, no sé si lo habréis puesto por pantalla o lo estaréis viendo ahora, no lo sé. ¿Cuál es lo que acabo de decir? Para transportarte de un sitio a otro tienes que estar en uno de ellos cerquita y se ve que hay un radio. Esto, bueno, es lo que estáis viendo por pantalla antes o ahora. Lo que todavía no se sabe es si hay un radio de poner uno en una punta, otro en otra, y si estás cerca de uno puedas irte a la otra punta del mapa. Eso todavía no se sabe. Pero bueno, aquí veis que se ha hecho inmune, no le ha afectado ni la ulti de la Deadlock, ni las flashes de no sé qué. O sea, veis que no le ha afectado absolutamente nada. Y esto es la ulti, la cual dejaremos para el final. Y aquí ahora vamos a hablar de esta especie de orbe que es un destruye habilidades. Esto simplemente destruye las habilidades del enemigo, que esto es nada más y nada menos que la E, o sea, es la gratis cada ronda. Donde tú quieras más o menos cerca tuyo, tiras una pelota y como estaréis viendo, esto lo que ha hecho, mira, si lo vemos por aquí, la Deadlock enemiga ha capturado al compañero, iba a decir al enemigo, y cuando tú has tirado la pelota, que se queda ahí en el aire o donde la quieras poner, la tienes que mirar y activarla, ¿vale? O sea, tú tiras la pelota y dices, vale, la quiero usar ahora, pum, la miras y la activas, y a lo mejor funciona durante 5, 7, 10 segundos, no lo sé. Pues durante ese periodo de tiempo, si cerca suyo hay cualquier habilidad enemiga, la inutiliza. Como podéis ver, aquí está la pelota, ¿vale? La ha activado y capturan al compañero. Pues esta habilidad se encarga de, ¡pum!, lo rompe. Cancela la habilidad de la Deadlock, cancela ulti, señores. O sea, ahora veremos que, mirad, el Cayo ha tirado una flash. Esto que apenas se ve, eso es una flash del Cayo. Que esto la ha roto, entonces no hay flash de Cayo. Cayo pica sin flash y lo matas. Que viene Wingman a plantar la spike, no pasa nada. Tu bola la activas y bueno, se cargará el Wingman. Incluso muros, señores. Tú tiras la pelota ahí detrás y se carga el muro y todas las habilidades que haya. Por ejemplo, mirad, se carga lo de la Killjoy, una granada de la Killjoy. Ahí había otra habilidad por ahí fuera de la pantalla que no la vemos. Y esto, señores, es la ulti, la cual ahora hablaremos, porque no hemos visto la Q en todo el tráiler. Y la habilidad que todavía no hemos visto es la Q, que bueno, no es gran cosa en verdad, ¿eh? Simplemente es una granada como la Q de la Fate. Tú lo tiras y es un charco que, pues bueno, está aquí y cuando lo, bueno, se pone primero invisible. Entonces tú cuando lo activas, pues ya habéis visto, pues, que esto va muy rápido. Se queda ahí en invisible, como cualquier habilidad así tal, que la veis los compañeros y los enemigos, pues no. Entonces cuando lo activas, repito, es como la de Fate, veis
que suelta como un área en la cual lo deja atrapado y lo deja como vulnerable. Le baja la vida y le deja sin sonido casi. Por lo tanto, esto es como una especie de Q de Fade de esa que te atrapa y demás, solo que bueno, pues más útil porque la activas cuando te da la gana. Pero lo realmente importante es la ulti, que lo vamos a ver del trailer de antes. La ulti parece que te vuelve inmune a todo, ¿verdad? O sea, veis que no le ha afectado ni la flash ni la ulti de la Vice. Aquí no le afecta ni la ulti del Brimstone, veis que está, o sea, del Breach, perdón, sino veis que está totalmente sano, está sin stun, sin movimiento, sin nada. Y cuando se la tira, pues veis que se transforma literalmente en la skin de Fortnite que hemos dicho antes. Y para desactivar, veis que no le ha afectado ni la ulti de la Raze, ni la ulti del Brimstone, ni la ulti del Breach, ni del Brimstone, ni de nada. Ni siquiera la del Sova, que le está apuntando en toda la cabeza. Veis que parece que es totalmente inmortal. Pues es así, pero a la vez no. Cuando te tiras la ulti es un poco como la de Reina, que durante un tiempo tienes unos efectos. Estos efectos son algunos que también comparte con la ulti de Reina, que es que te mueves y disparas más rápido. Además, cuando, bueno, tú tienes 100 de vida, ¿vale? Imagínate, te la tiras con 100 de vida y te pegan 40. Si durante 3 segundos no te vuelven a hacer daño, esos 40 los recuperas. O sea, es como que te curas siempre que no te hagan daño durante la ulti. Que te quitan 90 de vida y te quedas a 10, no pasa nada, escóndete 5 segundos y te habrás curado otra vez entero. Y lo más importante es que sí, dirás, Letera, ¿cómo te van a hacer daño si no te afectan las habilidades? Y esto es de lo que voy a hablar ahora, porque sí, eres inmune a todas las habilidades. No te afectan ni las flashes, ni los stuns, ni los slows, ni los venenos, ni las cegadoras. No te afectan nada. Si te tiran un ojo de Reina, verás la pelota sin hacer ningún tipo de efecto. Si te tiran un stun, literalmente va a ser como si no hubiese servido. Y si te tiran una ulti para stunearte o incluso matarte, no te preocupes, que te va a dar igual, ya que sí, eres inmune a todas las habilidades enemigas del juego. Pero entonces, ¿cómo te lo cargas? Porque has dicho que si te hacen daño te curas. Eso es que te pueden hacer daño. Pues claro, te pueden matar fácil, ya que eres inmune a las habilidades y todo lo que he dicho, pero a las balas no, a las balas todo normal. Si a este tío te lo encuentras ser como enemigo y le tiras una granada y una cegadora, le va a dar igual, pero si le pegas una bala en la cabeza con una Vandal, pues se acabó. No tienes más vida, no tienes más cosas que de normal no tendrías para protegerte de las balas, sino que solo te proteges de las habilidades y cosas que no sean munición de arma. Así que si tú con el Chamber le metes una bala con la Cook, aunque sea una habilidad, es una bala. O lo disparas con una Marshall, una Outlaw en la cabeza, pues ya está, ni ulti, ya está, se acabó. Así que chavales, este es el nuevo agente Beto que sale, pues bueno, en la temporada... Uy, ¿dónde he entrado? Veis que pone aquí que sale en el acto 9, así que queda más o menos poquito. Así que señores, espero que sepas cómo funciona el nuevo agente, te haya gustado y sobre todo hayas entendido habilidad por habilidad. Recuerda que estoy haciendo cosas en mi Discord como un torneo donde te daré dinero si ganas, e incluso en este mismo canal de YouTube, aparte de tener vídeos de Valorant Points gratis, eso ya, pues bueno, up to you. Subo vídeos todos los lunes, así que no olvides suscribirte, dejar tu like y activar la campanita para no perderte ninguno. Y sobre todo si te gusta el Valorant. Pero bueno, si has hecho todo esto y has activado la campanita, que eso es muy importante, nos veremos sí o sí, estoy segurísimo, en el próximo vídeo.